8:02 de la mañana y hoy mismo del 20 de octubre del año 2025. Todos los lunes a esta hora nos acompaña el licenciado Rolando Emanueli Jiménez, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. Gracias, licenciado, por acompañarnos. Un placer, Diego. Siempre es bien importante para mí poder participar en los programas de WPAB. Gracias por siempre estar con nosotros. La Junta de Supervisión Fiscal, el sistema de retiro, muchos problemas con el sistema de retiro, no solo en uno, sino el del gobierno, de la Autoridad de Energía Eléctrica, prácticamente en todos los sistemas de retiro. Sí, mira, Diego, hay que recordarle a la gente que los sistemas de retiro son uno de los factores más importantes de la sociedad contemporánea para mantener la salud, la seguridad y la vida de las personas que luego de dedicarse toda la vida a trabajar y aportar a la sociedad, pues pasan a la tercera edad. Y los viejos, pues, tienen derecho a tener una etapa final de su vida con todas las situaciones, ¿verdad?, cubiertas, con todas las necesidades cubiertas, y para eso es que se hacen los sistemas de retiro. Hay diferentes tipos de sistemas de retiro. Unos son más eficaces que otros para atender esa necesidad, pero en Puerto Rico se escogió, el pacto social fue escoger los sistemas de retiro de beneficio definido. ¿Qué es eso? Un sistema de retiro que implique que al final del camino de tu trabajo, de tus 30 a 25 años, dependiendo de cuál es el sistema, tú recibas una cantidad determinada, que ya tú sabes lo que vas a recibir, que generalmente es 1% de tu salario en un tiempo determinado al final de tu carrera. Y eso permite que tú puedas seguir pues manteniéndote razonablemente. Hay otros sistemas de retiro que son de aportaciones definidas, donde tú aportas y te sometes al mercado de valores, a la bolsa. Si la bolsa sube, pues tus ahorros aumentan. Si la bolsa cae, pues tus ahorros se eliminan o se disminuyen significativamente. Y puede ser que tú estés 25 años, 30 años aportando a un sistema de ese tipo y de repente haya una caída de la bolsa y pierdas todo. Y eso pues no te garantiza de ninguna manera que tú vas a tener una tercera edad con tus necesidades cubiertas. Pues aquí, cuando en el año 2015, 2016, se ve la crisis fiscal de los sistemas de retiro y de los bonos y la deuda de Puerto Rico, la ley promesa se aprueba para hacer un ajuste de la deuda de Puerto Rico para que Puerto Rico pudiera sobrevivir financieramente, fiscalmente. Y en la ley se estableció que la Junta de Control Fiscal, en los planes fiscales, que son los planes que hace cada año para cada instrumentalidad, para el gobierno central, para la UPR, para la Autoridad de Energía Eléctrica, debía proveer financiamiento apropiado a los sistemas de retiro. Decir que hace falta y que la Junta está obligada a dar financiamiento apropiado a los sistemas de retiro no es decir que los voy a liquidar, que los voy a eliminar, que los voy a quebrar. ¿Y qué hizo la Junta de Control Fiscal? Pues la Junta de Control Fiscal liquidó, eliminó el sistema de retiro del gobierno central, el sistema de retiro de los maestros y maestras, de los jueces y de las juezas. Asimismo, dejó de pagar las aportaciones que se deben y se debían al sistema de retiro de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Aun cuando se reclamó, se le dijo a la señora Natalie Yaresco que había que cumplir con la ley promesa, se llevaron múltiples pleitos, la Junta decidió no pagar, y a pesar de que la tarifa de energía eléctrica desde el 2017 y antes siempre ha incluido las aportaciones patronales. Es decir, se aumentó la energía eléctrica, el costo de la energía eléctrica, para incluir ese costo, que es un costo operacional de la Autoridad de Energía Eléctrica, y desviaron el dinero para otras cosas. Entre ellas, obviamente, el tema de la privatización con Luma y con Genera. Y eso, pues, generó que no se pudiera tener los fondos suficientes para mantener el sistema de retiro, y está ahora en una situación donde se impuso un cargo en la factura para cubrir el pago de las pensiones y la operación administrativa del sistema de retiro. Pues miren, vemos una narrativa en los medios de comunicación, en algunos voceros de
de la Junta de Control Fiscal, de que ese aumento es injusto porque nosotros tenemos que pagar las pensiones. Mire, siempre se pagaron las pensiones con el dinero de la tarifa. Esto no es nuevo. Este es un invento de los voceros de la Junta de Control Fiscal y de los peores intereses que hay en contra del pueblo de Puerto Rico por tratar de menoscabar los derechos adquiridos de los pensionados. Y por eso esa narrativa hay que rechazarla. Si hay que pagar las pensiones, no es nada nuevo. Eso lo que pasa es que estaba dentro de la tarifa básica y ahora, para demonizar a los pensionados, lo individualizaron. Y por eso es que ahora se ve, pero antes siempre estuvo. Dentro de ese contexto, hay que mirar que luego de ese desastre de la Junta de Control Fiscal, de haber liquidado los sistemas de retiro del gobierno central, maestros, maestras, jueces, juezas, y de haber liquidado o quebrado el sistema de retiro de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, pues ahora van detrás del sistema de retiro de la UPR, que es un sistema de retiro que también tiene el mismo problema, porque la Junta de Control Fiscal, en contubernio con la Junta de Gobierno de la UPR, no están haciendo las aportaciones patronales que corresponden conforme a los informes actuariales, que son los informes que hacen unos profesionales que se llaman actuarios para determinar cuánto hay que aportar. Y de la misma manera, el sistema de retiro de la UPR está enfrascado en una lucha de litigios, de acciones públicas, sociales, de divulgación, para educar al pueblo de Puerto Rico sobre la importancia del sistema de retiro, de la enorme cantidad de personas que dependen del sistema de retiro, y de que el quebrar el sistema de retiro podría implicar quebrar la universidad y, dentro de ese contexto, eliminarla como el principal motor de movilidad social en Puerto Rico, de investigación y desarrollo, de educación pública a un costo razonable, y traería la tragedia de perder nuestro principal centro docente, porque en los procesos de las crisis financieras gubernamentales, la deuda y la capacidad de pago de la deuda es uno de los elementos fundamentales para determinar la solvencia. Y si la UPR no tiene la solvencia para que pueda cumplir con esas obligaciones, la Junta podría obligarla, empujarla a un título 3. Y créanme, la falta de solvencia de la UPR no es culpa de la UPR, es culpa de la propia Junta de Control Fiscal, quien le ha cortado de la entrada, le cortó 300 millones y el recorte va tal vez cerca de los 500 millones, que era una de las aportaciones que hacía el gobierno de Puerto Rico para la educación pública. Y los problemas económicos que vemos todos los días, la falta de infraestructura, la falta de mantenimiento, los salarios de hambre de muchos de los profesionales que trabajan en la UPR, la eliminación del plan de retiro para los empleados nuevos, porque eliminaron el plan de retiro para los empleados nuevos. Hay un litigio que se está ventilando en los tribunales de Puerto Rico para anular eso, porque eso es ilegal conforme a derecho, viola la ley. Y todas esas acciones están ocasionando un deterioro progresivo de la calidad de vida, de la educación de nuestros jóvenes, y que eventualmente podría llevar a la UPR a una quiebra. Y si ocurre eso, el Departamento de Educación Federal cancela las becas y las asignaciones que hace el Departamento de Educación Federal para la educación de los puertorriqueños y las puertorriqueñas, porque una entidad educativa que radica quiebra no tiene derecho a ese tipo de ayuda, como la Pell, ¿verdad? Como la beca esencial para mucha gente para poder estudiar. Así que estamos viendo una narrativa en los voceros de la Junta de Control Fiscal en contra del sistema de retiro de la UPR, una narrativa que es contraria a derecho, porque la ley promesa dice que hay que asignarle a los sistemas de retiro el dinero apropiado para financiar los sistemas de retiro, ¿verdad? Las cantidades apropiadas. Quien dice cuánto es lo apropiado son los actuarios. La Junta, ni la UPR, ni la Junta de Gobierno de la UPR están pagando lo que dicen los actuarios, y llevan al sistema de retiro en un curso para tratar, ¿verdad? Una estrategia maligna,
malvada en contra de los empleados activos y los retirados para privarles de su sistema de retiro. Y es indispensable denunciar esto porque se está a tiempo. El sistema de retiro tiene unas inversiones que generan unos réditos dramáticos, pero es indispensable para poder mantener la solvencia del sistema de retiro el que se sigan pagando las aportaciones que corresponden. Los que alegan que el sistema de retiro de la UPR está quebrado no saben, o si lo saben son unos mentirosos, porque los sistemas de retiro, si bien es cierto que hay unas evaluaciones actuariales donde se puede establecer que eventualmente en 20, 30 años puede haber un déficit, las mismas evaluaciones actuariales dicen que si se paga las aportaciones que se deben, pues no existe ningún riesgo de insolvencia del sistema de retiro. Así que el problema es autoinfligido. El daño es autoinfligido. Yo no te pago y después digo, el sistema de retiro está quebrado. El sistema de retiro debe el doble de lo que se supone que tenga de aquí a 50 años. Así no es que se evalúa esto. Y aquí lo que están haciendo es encubriendo la estrategia de la Junta de Control Fiscal, echándole la culpa al sistema de retiro y al sistema de beneficio definido de los empleados de la UPR, los problemas que pueden pasar si no se pagan las aportaciones, y los culpables de no pagar las aportaciones son ellos. Así que esta situación tiene una importancia social bien grande. Hay miles de personas que dependen de las pensiones de la Autoridad de Energía Eléctrica. Si tú no pagas las pensiones de la Autoridad de Energía Eléctrica, tú condenas a esa gente a la pobreza. Y lo que implica es que los hijos y los parientes de los pensionados, que se les menoscabe la pensión, que ya está menoscabada porque le quieren eliminar el COLA, el ajuste por costo de la vida, pues ¿quiénes van a tener que cargar con los retirados que no tienen suficiente dinero para poder cumplir con sus necesidades y sus obligaciones porque le redujeron o le eliminaron su pensión? Pues los parientes, los hijos, los hermanos, los tíos, los nietos, principalmente hijos y nietos, que tendrían que asumir esa obligación que se supone que haya cumplido el Estado a cabalidad. Eso genera pobreza por todos lados. Los pensionados son más pobres cada año. Los miembros activos no tienen expectativa de tener una pensión razonable al momento de su retiro. El menoscabo que hay anualmente por la inflación de una pensión que no se ajusta conforme a la inflación anual, pues ese menoscabo lo tienen que suplir los hijos, los nietos, los hermanos, etcétera, y se hace cada vez más la gente pobre. O sea, hay más pobres en la calle, los que ya son pobres se hacen más pobres, y eso eventualmente, si la familia no puede cubrir eso, pues sería el Estado el que tenga que cubrir con esas necesidades. Así que es una estrategia totalmente errada liquidar los sistemas de retiro, empujar narrativas en contra de los pensionados o de los empleados que tienen todavía sistemas de retiro de beneficio definido, y es nada más y nada menos que los intereses del capital, del neoliberalismo salvaje que se defiende aquí en los medios de comunicación, que hace que Puerto Rico sea peor vivir y que veas a los viejos yendo a ferias de empleo porque las pensiones que tienen no les dan para sobrevivir. Entonces el fin social de que nuestros viejos vayan a un retiro digno, pacífico, el disfrute de sus nietos, de sus amistades, de sus hijos, pues no, aquí pues los tenemos que tirar otra vez a trabajar a salarios de hambre, porque son salarios mínimos, y con todas las consecuencias en la salud y en la seguridad que tiene en nuestros viejos. Así que es un desastre esta política. Los que empujan esta narrativa son criminales, están desde sus burbujas del privilegio abogando por cambios que van a hacer a Puerto Rico mucho más pobre de lo que es actualmente. Licenciado, en resumen, bien importante, que muchos estamos viendo la factura que ha llegado de los últimos meses, esa línea adicional que está ahí sobre el sistema de retiro, es un desglose que anteriormente y toda la vida había estado, pero en la tarifa básica, no Correcto. Correcto. Eso es correcto. Es así, eso siempre ha sido un costo operacional. Lo que pasa es que desde el 2014
la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica y luego desde el 2016 la Junta de Control Fiscal utilizaron el dinero para otras cosas y no pagaron totalmente las aportaciones que correspondían. Y al no pagar las aportaciones por tanto tiempo, avaladas estas acciones por la Junta que estableció eso en los planes fiscales. O sea que la Junta tenía la obligación de hacer las aportaciones requeridas para dar financiamiento apropiado a los sistemas de retiro, no lo hizo y eso ocasionó el colapso. Entonces por eso hay que sacar el dinero para las pensiones, pero antes se sacaba el dinero para las aportaciones y era básicamente la misma cantidad. Y ahora pues lo que han hecho para echarle la culpa a los pensionados, para crear toda esta animosidad, todo este odio contra nuestros viejos, pues los sacaron aparte. Pero eso siempre ha sido parte de la tarifa y el negociado de energía, la Junta de Gobierno de la autoridad, la Junta de Control Fiscal, la autoridad de las alianzas público-privadas y el gobierno central reconocen que el pago de las pensiones es un gasto operacional de la Autoridad de Energía Eléctrica, que no es un cargo nuevo, es un gasto operacional y de cualquier otra utilidad eléctrica o de agua o de que fuese. Todos los sistemas de retiro, sean de aportaciones definidas, sean de aportaciones de beneficio definido, el que sea, es un gasto operacional de la empresa. Entonces, ahora pues, un cargo nuevo, qué malos son esos pensionados. Mire, qué malos son los de la Junta de Control Fiscal que se robaron el dinero de los pensionados y lo dirigieron a otras cosas, incluyendo la privatización que nos tiene por el camino de la amargura, que ha fracasado totalmente. La Luma y Genera piden cada vez más dinero y aquí pues nadie protesta, aquí lo aceptan y están quebrados internamente, tienen unos problemas de cash flow, han salido unos documentos horribles sobre el mal manejo de las operaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica por parte de Luma y Genera y cómo Luma no está haciendo los cobros requeridos, tiene más de 1.300 millones de dólares en la calle. Entonces como es más fácil pedir dinero al negociado, pues van al negociado y piden dinero en vez de hacer su trabajo. Y todo ese incumplimiento es a ciencia y paciencia de la gobernadora, a ciencia y paciencia de Josué Colón, a ciencia y paciencia de la legislatura. Ellos en vez de hacer el trabajo que se comprometieron, lo que hacen es pedir dinero para financiar los gastos alegres de sus salarios que nunca se habían visto en Puerto Rico, tan altos, y los gastos alegres de hoteles, educación, comida, bebida, alquiler de auto para el empleado y para el cónyuge, etcétera, cantidades exorbitantes que se han chupado el dinero de la tarifa, que en vez de ir dirigido a las operaciones van dirigidos al saqueo de los canadienses y de los de Texas, que están los tejanos, que están a cargo de esas dos compañías. En un corto día, el pasado lunes, Nova Energy anunció el despido de 160 empleados, ha trascendido por los medios que no lo notificaron al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, no lo notificaron al negociado de energía de Puerto Rico y se dio un término de 48 horas para aclarar ese tipo de situación. Claro, si tú usas el dinero para gastos alegres y el dinero que se supone que tú recaudes mediante el cobro de la energía eléctrica no lo recaudas, y si tú no haces las gestiones de reembolso por parte de FEMA para que tengas el flujo de efectivo necesario, pues tú tienes que tomar medidas internas para seguir cubriendo los salarios de los ejecutivos. Ahí esos despidos pues es otra prueba fehaciente de la incompetencia de Luma en todo este proceso, y eso tiene un impacto en las operaciones y en el servicio. Y que esté claro, no es la primera vez que Luma hace unos recortes dramáticos para poder seguir operando a la luz de sus ineficiencias, porque acuérdate que cerró varias comerciales, como le llaman, oficinas comerciales en diferentes pueblos del país, en donde se le daba el servicio particularmente a nuestra gente mayor de cobro y de todos los otros servicios relacionados a poner la luz, cortar la luz, etcétera. Y eso, a pesar de que Luma aceptó cuando empezó el contrato que podía funcionar con el presupuesto que tenía asignado. Así que si tú dices que tú puedes funcionar con el presupuesto que tú tienes asignado y tú no lo haces, pues tú estás incumpliendo con el contrato. Tú estás demostrando tu ineficiencia. Y esta es otra medida similar. No cumplen con el contrato,
eso tiene consecuencias en el flujo de efectivo, así que entonces yo despido, corto por aquí, corto por allá, pero no se cortó el salario Juan Saca, ni se cortó el salario los vicepresidentes que ganan más de $500,000 en Luma Energy. Le cortan las patas al resto del personal, ¿verdad? De más bajas estratas dentro de la empresa, y eso lo hacen para tratar de mantener el cuello a flote, ¿verdad? La cabeza a flote en el agua de su ineficiencia. Licenciado, ¿esto no será un mecanismo de presión de Luma para que ellos están alegando que el gobierno, a través de la Autoridad de Energía Eléctrica, no le pagan consecuentemente, no le pagan a tiempo los dineros para ellos poder administrar su negocio, su negocio? Sí. ¿Esto será un mecanismo de presión para evitar o para luego salir con eso cuando el gobierno de Puerto Rico, si finalmente decide quitar el contrato? Si es un mecanismo de presión, demuestra la insensibilidad de los ejecutivos de esa empresa, que para presionar al gobierno están dispuestos a echar a la calle a cientos de personas que sus familias dependen de su salario en esa empresa. También es, obviamente, el tema de que ellos no tienen el flujo de efectivo porque no hacen las gestiones de cobro. O sea, es que el argumento de Luma, los únicos que se lo compran son la gente de los programas estos como Pelota Dura, donde dice Luma, yo tengo que hacer todos estos gastos, todos estos cortes, porque la Autoridad de Energía Eléctrica no me está pagando. Y no, es que tú no estás cobrando porque es un pass-through. Todo lo que llega a la autoridad por el cobro es lo que llega para darle financiamiento, depósitos en las cuentas que se abrieron conforme al contrato. Así que no es que la autoridad no les paga, es que tú no cobras. Entonces, donde únicos repiten y utilizan esa narrativa es en esos programas que lo que hacen es lavarle la cara a Luma y a Genera todo el tiempo, y se sigue repitiendo lo mismo. Es que no me pagan, es que no me pagan, es que no me pagan. Y recuerda que también Luma quiso reducir las brigadas durante las noches, algo que también es incumplimiento del contrato. Aparentemente se echó para atrás, pero eso no hay forma de comprobarlo. Se te va la luz por la noche, te llega a las 10 de la mañana del otro día. ¿Cómo vamos a comprobar que fue que no había brigadas en la calle porque Luma las eliminó, verdad? Es difícil, tomaría mucho tiempo hacer esa investigación. Pero a donde voy es que la narrativa de que la autoridad no le paga a Luma y que por tanto Luma tiene que tomar medidas de austeridad y despido, etcétera, es totalmente falsa, porque el contrato establece que todo el dinero que se utiliza para pagarle a Luma y para pagarle a las operaciones viene de lo que Luma cobra por la venta de energía. La Autoridad de Energía Eléctrica no es la que vende la energía. La Autoridad de Energía Eléctrica no es la que envía la factura, ni la que hace las gestiones de cobro. Todo eso lo hace Luma. Entonces, ese dinero entra y va a las cuentas de las cuales Luma utiliza eso para pagar las operaciones. Si Luma no cobra, no hay chavo. Entonces, le montan esa narrativa. Desafortunadamente, Josué Colón no ha podido contrarrestar esa narrativa. En todos lados lo repiten. Todos los voceros de Luma y de Genera a sueldo lo repiten. Y eso pues se cae de la mata, que es absurdo. Quieren engañar al pueblo de Puerto Rico. Quieren que cada vez haya más dinero para su salario y su prebenda. ¿Por qué, si ellos no tienen dinero para un salario de un empleado, tienen billboards que cuestan 3, 4 mil, 5 mil pesos mensuales anunciando boberías? ¿Por qué no hacen los ajustes en publicidad para que puedan tener los empleados necesarios para prestar los servicios? Es toda una maquinaria para el robo, para el saqueo. Son una empresa criminal continua. No hacen nada por el pueblo de Puerto Rico. Todo lo que quieren es el mayor rédito, mayor ganancia para los accionistas. Y por eso es que FEMA les ha parado los contratos, porque le han dado los contratos a ATCO y a Qantas, teniendo unos márgenes de ganancia del doble y el triple. Y entonces FEMA dijo, pero espérate, tú estás cobrando, ATCO y Qantas están cobrando demasiado caro. Y les han aguantado los reembolsos y le han dicho, no te voy a reembolsar unas partidas millonarias porque se han robado el dinero esas dos corporaciones, porque como
Luma le da el contrato a la matriz, pues la matriz cobra lo que le dé la gana. Y así se desperdicia el dinero del pueblo de Puerto Rico. Así que todo esto es un desastre, Diego, que viene en su origen de la privatización, ¿verdad? Y la Junta de Control Fiscal, que es también gestora de la privatización. Y no se va a resolver hasta que se termine la privatización. O sea, no hay luz al final del túnel. La energía va a ser cada vez más cara porque mientras más chavos tú le des a Luma y a Genera, más van a gastarlo. Más dinero van a invertir en cosas que no son necesarias. Y esto va a seguir escalando a un costo más alto con las consecuencias dramáticas que eso tiene en la economía de Puerto Rico. Salen facturas de los negocios, pequeños y medianos negocios, que son impagables. Y eso va a hacer que cierren esos negocios. Va a haber despidos, más gente en el desempleo, si pagaron el desempleo, más gente en el PAN, si no tienen otro medio de ganarse la vida. Están exigiendo que los que tomen el PAN trabajen, pero ¿dónde están los trabajos? ¿Dónde van a trabajar? ¿Cuántas organizaciones sin fines de lucro hay en Puerto Rico para que puedan absorber en voluntariado toda la gente que necesita recibir el PAN? O sea, esto tiene unas consecuencias una detrás de la otra que van a hacer la situación aquí en Puerto Rico bien difícil de vivir. ¿Quién le pone cascabel acá? Pues mira, es el pueblo el único, porque el gobierno ya tú sabes por dónde va. La gobernadora haciendo promesas que no quiere cumplir. Y dentro de esas circunstancias, el pueblo tiene que tirarse a la calle y exigir, a manera del verano del 2019, la resolución inmediata de esos contratos. El gobierno tiene el poder de razón de Estado para eliminar esos contratos, retomar las operaciones, reconstituir la Autoridad de Energía Eléctrica con una nueva ley que la haga democrática, despolitizada, autónoma, profesional. Se sabe qué es lo que hay que enmendar en la ley de la Autoridad de Energía Eléctrica para resolver los problemas que tuvo en su momento y volver a poner la energía eléctrica al beneficio y conforme al interés del pueblo de Puerto Rico y no de estas compañías privatizadoras. Agradecemos su participación como siempre todos los lunes, licenciado Rolando Emanueli y Medio. Siempre a la orden, Diego.